Esto quiere decir que la economía española va como una moto. ¿Verdad o mentira? Veámoslo. Hace unos días, y ya en modo de precampaña electoral, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se descolgó con estas llamativas declaraciones. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Ya sabemos que Pedro Sánchez no tiene por costumbre decir la verdad, pero no obstante conviene analizar si esta afirmación de que la economía española va como una moto es cierta o no lo es. Y desde luego un problema inicial con el que nos encontramos para evaluar la veracidad de esta afirmación es determinar qué entiende Pedro Sánchez por ir como una moto. ¿Cuál es el exacerbado nivel de crecimiento, de expansión económica que encajaría en la descripción de ir como una moto? Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2023, la economía española se expandió a una tasa intertrimestral, primer trimestre de 2023 con respecto a cuarto trimestre de 2022, del 0,5%. Esta tasa de crecimiento intertrimestral del PIB equivaldría a una tasa de crecimiento anualizada del 2%. ¿Crecer a un ritmo del 2% es ir como una moto? Es verdad que se trata de un ritmo de crecimiento económico más elevado que el que se esperaba que exhibiera la economía española en estos momentos después de la fuerte subida de tipos de interés que hemos experimentado. Pero aún así creo que nadie diría que por el hecho de que una economía crezca un 2% de manera anualizada, esa economía está yendo como una moto. A lo largo de la década pasada, la economía española creció al 3, al 3,5 o incluso al 4%. Si por crecer al 2% vamos como una moto, creciendo al 4% deberíamos haber ido como un cohete. Y Pedro Sánchez en esos momentos no afirmó nada similar a esto. Probablemente a lo que se esté refiriendo Pedro Sánchez cuando dice que la economía española va como una moto es que ahora mismo está creciendo a tasas sustancialmente más elevadas que el resto de sus colegas europeos. Por ejemplo, hoy mismo la cuenta oficial del Partido Socialista en Twitter ha escrito el siguiente mensaje: España lidera el crecimiento de la actividad y el empleo en Europa. Fue el país que tuvo un mayor crecimiento del PIB en el primer trimestre en tasa interanual, es decir, en el primer trimestre de 2023 con respecto al primer trimestre del año 2022, con un 3,8%, más del triple que la media europea. El 1% es la media europea, según ha confirmado Eurostat. Y nos adjuntan una imagen con un ranking de banderitas en el que comprobamos que, en efecto, España a lo largo de los últimos 4 trimestres ha crecido un 3,8%, Chipre un 3,4%, Malta un 3,2%, Rumanía un 2,8%, Croacia un 2,6%, Portugal un 2,5%, Dinamarca un 2,4%, Países Bajos y Grecia un 2,1%, Bulgaria un 2%, Italia un 1,9%, Austria un 1,8%, Bélgica un 1,4%, Eslovaquia un 1%, Francia un 0,9%, Suecia un 0,8%, Eslovenia un 0,7%, Letonia un 0,4%, y a partir de ahí el PIB del resto de países a lo largo del último año o se ha estancado o ha decrecido. En el caso de Polonia no ha crecido nada durante el último año. El PIB de Irlanda y de Finlandia ha caído un 0,3%, el de República Checa y Luxemburgo un 0,4%, el de Alemania un 0,5%, el de Hungría un 1,1%, el de Lituania un 2,7% y el de Estonia un 3,7%. Por tanto, quizá, y forzando un poco los términos, en términos comparativos sí que podríamos decir que la economía española va como una moto, es decir, va sustancialmente mejor que el resto de otras economías europeas. ¿Y por qué esto es así? Causas las habrá diversas, por ejemplo, el desigual impacto que ha tenido la guerra en Ucrania en las distintas economías europeas, o por ejemplo, la distinta estructura económica de los países. Ahora mismo lo que está sufriendo más en la economía global no son los servicios, sino la industria. Y la economía española es una economía que depende mucho más de los servicios, por ejemplo, del turismo, que la economía alemana, que tiene una base industrial mucho mayor. Por tanto, si ahora mismo lo que se está debilitando en el conjunto del planeta es la demanda y, por tanto, la oferta de manufacturas, es lógico que aquellas economías con una mayor base industrial también lo hayan hecho peor durante el último año. Pero dejando de lado las consideraciones anteriores, lo que no es honesto es afirmar que la economía española va como una moto,
porque durante el último año ha sido la economía que mejor se ha comportado dentro de la Unión Europea, omitiendo, habría estado muy bien que el PSOE hubiese adjuntado junto a su imagen de las banderitas, otra imagen de las banderitas donde se nos expusiera la tasa de crecimiento acumulada de cada una de las economías europeas con respecto, por ejemplo, al cuarto trimestre del año 2019. Es decir, al último trimestre previo a la pandemia. Y si el PSOE hubiese hecho esto, habría generado una imagen con banderitas similar a esta. Crecimiento económico acumulado de Irlanda en el primer trimestre de 2023 con respecto al cuarto trimestre de 2019, 27,4%. Es verdad que los datos de PIB de Irlanda siempre hay que cogerlos con pinzas porque no son enteramente comparables con los datos del PIB del resto de la Unión Europea. Pero aún así, crecimiento acumulado de Croacia en el primer trimestre de 2023 con respecto al cuarto de 2019, 11,8%. En Polonia, 11,2%. Chipre, 8,6%. Malta, 8,6%. Eslovenia, 7,8%. Dinamarca, 7,6%. Rumanía, 7,5%. Bulgaria, 6,5%. Suecia, 6,4%. Grecia, 5,9%. Letonia, 5,1%. Países Bajos, 4,9%. Luxemburgo, 4,9%, Hungría 4,5%, Portugal, nuestro vecino Portugal, 4,4%, Lituania 4%, Bélgica 3,7%, Austria 3,5%, Estonia 3,1%, Eslovaquia 3%, Italia 2,5%, Finlandia 2,3%, Francia 1,2%, España, esa economía que va como una moto, menos 0,2%. Alemania, menos 0,5%. Y República Checa, menos 1%. Es decir, esa economía que va como una moto es la tercera peor economía de la Unión Europea si la comparamos con el cuarto trimestre del año 2019. Cuidado, que podría significar que la economía española lo hizo muy mal en el año 2020 y que hubiese comenzado a acelerarse progresivamente en 2021, 2022, 2023 y esperemos que 2024. Y en ese caso, aunque en 2020 hubiésemos estado totalmente escacharrados, eso no impediría que en estos momentos estuviésemos yendo como una moto. Ahora bien, los datos hay que contextualizarlos, porque parte del sobrecrecimiento actual no deja de ser un rebote, una compensación de la sobrecaída previa. En resumen, la economía española, esa que va como una moto, todavía no había recuperado en el primer trimestre del año 2023 el nivel de PIB previo a la pandemia. Lo haremos, salvo catástrofe, en el segundo trimestre de este año. Y a su vez, en el primer trimestre del año 2023 había crecido en términos anualizados un 2%, que es un crecimiento que en términos absolutos, no en términos comparativos, sino en términos absolutos, es un crecimiento bastante mediocre. Aunque quizá cuando Pedro Sánchez habla de que la economía española va como una moto, a lo que se refiere es que el mercado laboral español va como una moto. No tanto el PIB, pero sí el mercado laboral. Sin embargo, también a este respecto no hay nada demasiado sobresaliente o espectacular. En el primer trimestre del año 2023, el número de personas ocupadas en España era un 2,3% superior al del último trimestre del año 2019. Todo ello ajustado por estacionalidad y calendario. ¿Es mucho que el número de personas ocupadas haya aumentado un 2,3% frente a los niveles prepandemia? Bueno, pues comparémoslo con el resto de Europa para ver si hay algún tipo de excepcionalidad dentro de la economía española. En el primer trimestre del año 2023, el número de personas ocupadas en Irlanda era un 11,1% superior al del cuarto trimestre del año 2019. En el caso de Luxemburgo, un 9%, en el caso de Países Bajos, un 6,4%, en Dinamarca, un 6%, en Estonia, un 5,2%, en el conjunto de la eurozona, un 4,2%, en Bélgica, un 4,1%, en Finlandia, un 4%, en Lituania, un 3,9%, en Croacia, un 3,7%, en Suecia también un 3,7%, en Austria, un 3,6%, en Eslovenia, un 3,4%, en Chipre un 3,3% y en España un 2,3%. Por debajo de España aparecen Italia 1,7%, Hungría 1,7%, Alemania 1,1%,
Eslovaquia, cuyo empleo todavía es un 0,4% inferior a los niveles prepandemia, y Letonia, cuyo empleo también es un 2,3% inferior. Hay que decir que en este caso no aparecen todos los países porque Eurostat todavía no ofrece todas estas cifras. Por tanto, tampoco en materia de empleo cabe decir que la economía española vaya como una moto. Todo Occidente, o prácticamente todo Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, desde que han superado la pandemia, han creado mucho empleo. No es algo excepcional o singular de la economía española, es algo común a prácticamente todas las economías occidentales. No es algo que sea exclusivamente meritorio de la economía española. Es más, en términos comparativos, como estamos viendo, a pesar de que España es el país de la Unión Europea con más paro, y por tanto con mayor potencial capacidad para generar empleo, a pesar de esto, el dato de creación de empleo de España durante los últimos años es, dentro del contexto europeo, mediocre. Lo cual, por cierto, tampoco es que sea exactamente una mala noticia. Hasta la década pasada, cuando el PIB de la economía española no crecía, destruía mucho empleo. Acabamos de ver que desde el fin de la pandemia el PIB de España no ha crecido y, por tanto, si hubiese mantenido el patrón histórico que mantenía la economía española, deberíamos haber destruido bastante empleo durante los últimos años. Y no lo hemos hecho. Hemos creado empleo. Por tanto, este cambio de patrón es una buena noticia, pero es una buena noticia que viene dándose desde la reforma laboral del año 2012. No es algo exclusivo de los últimos 3 años. Y aun cuando fuera algo exclusivo de los últimos 3 años, lo que no cabe decir, que es lo que estamos evaluando, es que el mercado laboral español, a tenor de estos datos, vaya como una moto. Con todo lo anterior no quiero dar a entender, ni mucho menos, que la economía española ahora mismo sea un desastre, una calamidad, haya entrado en barrena, esté decreciendo o esté destruyendo empleo. Nada de eso. La economía española sigue creciendo a un ritmo decente y sigue creando una cantidad de empleo igualmente decente. No espectacular, pero sí decente. Es más, está creciendo y creando empleo a un mayor ritmo al que se esperaba en estos momentos. Pero una cosa es que estemos mejor de lo que se esperaba, o incluso que durante los últimos trimestres hayamos sido mejor que el resto de países europeos, y otra cosa muy distinta es que vayamos como una moto. La diferencia, desde luego, no es menor. Es la distancia que media entre el rigor y la propaganda, entre la verdad y el sanchismo.